Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con este librito de Ken Wapnick explorando este mensaje de Bill Thetford, ¿no? Que le da Jesús. Habíamos hecho varios videitos anteriores, ¿no? Así que te invito a mirar los anteriores y ahora vamos a continuar con este. Dice, un maestro con un problema de autoridad es simplemente un alumno que se niega a enseñar a otros. Podemos reformular esto del modo siguiente. Un padre con problemas de autoridad simplemente es un niño que se niega a ejercer como padre de otros. Maestros y padres pueden demostrar su problema de autoridad no ejerciendo ningún tipo de autoridad, algo análogo al rechazo de Bill a enseñar. O bien pueden demostrar sus problemas de autoridad siendo autocráticos, crueles y dictatoriales con los alumnos. En cualquier caso, son simplemente niños, estudiantes que se niegan a enseñar. Y lo que realmente deseamos enseñar es el perdón, el amor y los intereses comunes que constituyen el fin del problema de autoridad. El maestro, con problemas de autoridad, quiere mantenerse a sí mismo en una posición donde pueda ser utilizado y percibido de manera errónea. Ello hace que esté resentido con la enseñanza e insista en afirmar que su resentimiento se debe a lo que ésta le ha hecho. Bill se sentía amenazado por sus estudiantes debido a que creía que ellos lo atacarían y lo percibirían de manera errónea. Esto era así solo porque estaba aferrado al ataque, y así justificaba sus resentimientos del pasado. Si no soltamos nuestro comportamiento infantil y las percepciones erróneas, no podremos más que seguir con ese patrón a lo largo de nuestra vida adulta, ¿no? ¿Qué tema este? Todos tenemos los patrones infantiles bien internalizados, ¿no? Y los seguimos repitiendo y repitiendo. La paternidad es una clase útil porque ofrece un medio maravilloso para perdonar a nuestros padres. La única vía de escape de este particular aspecto del desierto sigue siendo abandonarlo. Lo que se hace con un desierto es abandonarlo. Cuando uno reconoce el desierto del sistema de pensamiento del ego, lo abandona, no lo analiza, ni lo ataca, nada. Lo abandona. Ya no quiero esto, y cuando yo digo, ya no quiero esto, eso que yo ya no quiero desaparece. Yo me voy a acomodar un poco porque me duele la espalda. Pero para abandonar el desierto hay que liberar a todos los involucrados, negándote por completo a implicarte en cualquier forma de honrar el error. La manera de abandonar el desierto de la culpabilidad y el odio es liberar a todos de nuestras proyecciones presentes y pasadas, negándonos a honrar el error. Esto anticipa lo que Jesús nos dice en el curso, que es la manera de encontrar la verdad, es negar la negación de la verdad. Decir sí a él es decir no al no. Miramos el error de hacer de las percepciones erróneas de otros la base de nuestra propia imagen y decimos, esto no es verdad y ya no elijo participar en el juego de la proyección. Ni el maestro ni el alumno están aprisionados por el aprendizaje, a menos que lo utilicen como un ataque. Bill se sentía prisionero de su papel en la enseñanza y lidió con ello decidiendo no enseñar. Así esperaba escapar mágicamente de la prisión del aprendizaje, pues su ego le advertía que éste lo privaría de su rostro de inocencia. Sin embargo, seguía llevando dentro la prisión del ataque que determinaba todo lo que hacía, ¿no? Este tema, ¿no? Tener autoridad, por ejemplo, frente a otros, ¿no? En este caso, Bill, que era docente, a sus alumnos, claro, parece ser como a veces el ser autoritario como que denota como que uno deja de ser inocente, deja de ser bueno. Entonces, poner límites es muy difícil porque cada vez que yo
me pongo firme con alguien, parece como que lo estoy atacando. Yo me siento así, pero en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es como usar esto, ¿no? Bill usaba esto de que no podía enfrentarse a la clase justamente para no superar su problema de autoridad. El rol del maestro, le dice Jesús a Bill, es conducirse a uno mismo, ¿m? Fuera, y a los demás, perdón, a uno mismo y a los demás fuera del desierto. Al no dar a los hijos poder sobre nosotros, ni creer que tengamos poder sobre ellos. Entre las peores cosas que los padres pueden hacer está el otorgar a los hijos el poder de afectarlos. Esto ocurre siempre que los padres se enfadan o pierden la paciencia con los niños. No nos estamos refiriendo al hecho de establecer ciertas normas o hacer cumplir la disciplina, sino a adoptar una actitud de castigo hacia los hijos. Si nos fijamos con cuidado, cuando nos enfadamos, vamos a ver una sonrisita ladina en alguna parte dentro de nuestros hijos, que se ríe muy satisfecho como si dijera: ¡hurra! Lo he conseguido de nuevo. He tentado a Dios y lo he vencido. Los niños son verdaderos maestros de este juego y logran meternos en su arenero. Se nos mete arena en los ojos y nos ensuciamos. A sus egos les encanta porque recrea un pensamiento perverso e insano. Conseguí que Dios que Dios se metiera en mi arenero, que es la ilusión que tenemos todos aquí, ¿no? De que nosotros queremos traer a Dios aquí, a la ilusión. Y eso es lo que estamos acostumbrados. Entonces nos cuesta mucho este curso, porque para nosotros es lo normal. Decirle: Dios, vení acá y arreglame el problema. Esto de que yo tenga que entregar mis problemas a Dios, o sea, las ilusiones a la verdad, parece harto difícil. Bien. Esto, dice Wapnick, no quiere decir que no tengamos que como padres poner límites o como docentes poner límites a los alumnos, ¿no? Sino que darnos cuenta, ¿no?, de que cada vez que perdemos la paz, el hijo gana, lo que significa que pierde, así como el resto de la afiliación. Nosotros necesitamos, dice, perdonarle a Dios que no juegue nuestro juego de pecado, culpa y miedo, porque nosotros queremos que Dios piense como nosotros pensamos, o sea, que Dios le ponemos como atributos, ¿no? Que Dios se enfade como yo me enfado, ¿no? Voy a poner esto como más cerca porque me veo tan lejos, ¿no? Entonces, como lo que yo pienso que Dios es lo que yo creo que soy. Entonces, esa es la imagen que yo proyecto de Dios, ¿no? Por eso me hago un Dios. Yo me hice un Dios a mi imagen y semejanza. Si yo soy muy exigente, entonces voy a creer que Dios también es exigente y le voy a pedir a Dios que haga justicia con ciertos otros aquí. Bueno, y también si la va a ejercer conmigo, ¿no? Si me lo merezco. Entonces, como me siento culpable, creo que no me lo merezco porque creo que no soy bueno. Y ahí entro en todo este juego. Bien. No damos a los hijos poder sobre nosotros y cuando lo hacemos, nos perdonamos. Esto no conlleva la intención de inducir culpa, sino la de aprender que cuando nos alteramos con los hijos debemos recordar que el enfado no guarda relación alguna con los hijos, sino que siempre el enfado, ¿no?, es con Dios, siempre estamos enojados con Dios. Bien. Acá habla de lo que, digamos, establece una comparación, ¿no? Este asunto de la responsabilidad, ¿no?, de los padres con los hijos. Una de las grandes ilusiones de este mundo es que los padres son responsables de los hijos, lo que omite que los niños vienen a este mundo con egos totalmente desarrollados.
Por nuestra parte es arrogante, poco amoroso y desconsiderado creer que tenemos poder sobre nuestros hijos. Es cierto que ejercemos poder sobre sus cuerpos, pero no sobre sus mentes. Y esos instrumentos de decisión son los únicos que determinan si sus vidas son un éxito o no. Esto es lo mismo que el asunto de el querer a veces ayudar a otros, ¿no? A veces nosotros queriendo ayudar a otros, les estamos quitando poder. No nos damos cuenta que lo estamos debilitando, ¿no? Esto hasta en las constelaciones se trata este tema, y en muchas otras filosofías, o terapias, o sistemas, o lo que sea. Entonces, el valor de este rol apenas puede subestimarse, aunque solo sea debido a que fue al que gustosamente dediqué mi propia vida. Repetidas veces he pedido a mis alumnos que me sigan, ¿no? Jesús dice. Sería casi imposible subestimar el valor del papel de conducir a uno mismo y a los demás fuera del desierto. El desierto es el sistema de pensamiento del ego y no podemos guiar a otros fuera del desierto si no nos guiamos a nosotros mismos. Y no podemos hacer esto si alguien no nos ayuda. Esta ayuda es el rol de Jesús o el Espíritu Santo dentro del curso, ¿no? Lo que Jesús dice acá, Wapnick, dice en el curso es: ven a donde me encuentro en la mente sanada. Levántate y abandonemos juntos el arenero del pecado. Dice, esto significa que, para ser maestros felices, ellos deben interpretar la enseñanza como yo la interpreto. He puesto todo mi empeño en enseñarte plenamente sin miedo. Si no escuchas, no podrás evitar el error muy evidente de percibir la enseñanza como una amenaza. Uno de los principales objetivos de Jesús es abolir la necesidad de tenerlo como maestro. Cuando nos levantamos con él y dejamos de ser niños, ya no lo necesitamos. De hecho, ya no hay un él y un nosotros, sino que nos damos cuenta que todos somos el único hijo de Dios. ¿Bien? Entonces, el propósito final de todo aprendizaje es abolir el miedo. Esto es necesario para que pueda aflorar el conocimiento. El papel del maestro no es el de Dios. A menudo los padres, los maestros, los terapeutas caen en este problemita de creerse superiores, ¿no? Acá Wapnick cuenta una anécdota, ¿no? Que cuando él tenía 7, 8 años, se había portado mal y su mamá lo había regañado, diciéndole enfáticamente que las madres nunca se equivocan. A pesar de que respetaba a mi madre, recuerdo haber pensado que eso no podía ser así. Por supuesto, lo que no estaba bien era que mi madre se estuviese confundiendo a sí misma con Dios. Sin duda el incidente me impactó, puesto que recuerdo exactamente el sitio donde nos encontrábamos de pie cuando ocurrió. También recuerdo haber sido lo suficientemente prudente para no abrir la boca. Necesitamos aprender que la diferencia entre maestro y alumno es falsa. Según Jesús, demasiado a menudo los padres, maestros, terapeutas y el clero piensan que ellos son la autoridad, aun cuando dentro del sueño sí tienen un rol de autoridad. En el manual de psicoterapia, Jesús nos hace ver que el verdadero terapeuta es el Espíritu Santo, cuyo propósito es capacitarnos para abolir la distinción entre terapeuta y paciente. Cualquier maestro que crea que la enseñanza es atemorizante no puede aprender porque está paralizado. En realidad tampoco puede enseñar. Si nuestra relación con nuestros padres ha reforzado